¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y después les explico cómo vamos a iniciarnos con la monografía desde hoy, mañana, hasta el lunes o martes, hasta donde se pueda, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer es compartir presentación y además vamos a grabar la clase de realización del ejercicio para que ustedes puedan ver también en, en sus casas, ¿ya? Entonces, eso por lo menos vamos a hacer ahora. La clase de ahora va a ser corta, a partir del día de mañana empiezan las recuperaciones, ¿no? Hasta donde alcance. O sea, tenemos toda la siguiente semana para pasar notas. Si es necesario, hasta el día viernes vamos a seguir con las tutorías de la monografía. Entonces, en ese sentido, yo les pediría su atención y en un momento más les comparto pantalla. Estoy abriendo el repaso examen de modelación para que podamos tener las bases, ¿no? La base de modelación. Ya, entonces, el segundo ejercicio de la modelación nos pedía que hagamos un modelo de elección discreta, un modelo Logit, modelo Probit, para ver la probabilidad de que en una cuenta en dólares en caja de ahorros, las personas del Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz sean propensas a solicitar tarjeta de débito. Nos vamos a ver por el hecho de la moneda y también por las características. Este es un estudio para cooperativas. Vamos a ver resultados interesantes, ¿no? Eso es lo que dice, estoy abriendo. Y además de eso, les he enviado las bases para hacer esto. Supongo que sí. Simulación, banding. Si no, entonces díganme en este momento si no les he enviado. Licenciado, ¿Sí? perdón que lo interrumpa. Por si acaso no está compartiendo ninguna pantalla. Sí, no, está bien eso, pero les estoy consultando antes de iniciar si ya les he enviado las bases de las tarjetas de débito, las bases en Stata incluso. No, dígame, por favor, ya, es que son dos grupos, son varios grupos con los que paso y se me puede ir. Si no lo hubiera hecho, les voy a enviar de nuevo, ya, las bases para que hagan el ejercicio, las bases con las que vamos a trabajar. Sí, Lisa, ¿No buen les he día. Creo enviado? que nos envió solamente de eViews. Ya, les voy a enviar entonces en este momento para que se pueda trabajar. Me tienen que decir, no me hago problema con enviar dos veces o si no lo he hecho, enviar, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a buscar esas bases y las mismas se las voy a enviar en este preciso momento. Vamos a reenviar lo que está compartido del otro grupo. Ya. Por favor, me van a avisar si es que han llegado los archivos. Ya, o sea, sin archivos no van a poder hacer el examen. Si no me equivoco, les envío en Excel. Ya las bases la base en Excel. Y para facilitar, o sea, para ser más pragmáticos, eh, vamos a trabajar con el mismo archivo de su examen o su repaso. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Ya al otro grupo había enviado, ¿no? O sea, al de ustedes creo que no. Ya, entonces me disculpo por eso, ya tienen, sí, solo he enviado APT, ¿no? Entonces, para hacer el trabajo del examen, ¿no? Simulación del examen, ustedes necesitan esta base. ¿Ya? ¿A qué se refiere esta base? Voy a compartir ahora sí pantalla. Estamos haciendo. Y si yo entro al WhatsApp, tengo la misma base.
la base en formato DTA es la más pesada, ¿no? Esa es con la que ya tiene los datos cargados en Stata, ¿no? Es una base de Stata.dta. Y las otras, la base en Excel es para copiar al Stata o para importar. La base .do es un programa que vamos a ejecutar y de esa forma nosotros vamos a poder trabajar. Estamos en prácticas de análisis de riesgos financieros. Ya. Entonces, compartiendo. Y además, grabando. Iniciamos la grabación. Recording in progress. Muy bien. Ahora sí, les estoy compartiendo pantalla. Voy a abrir los archivos. No les decía que tengo la descripción del ejercicio, me dice con datos del archivo tab/deb, que incluye información en Stata, en la estructura de corte transversal. Se busca modelar la probabilidad de tenencia de tarjeta de crédito en cuentas de ahorro en dólares estadounidenses en 4 ciudades capitales del país. Se conoce que la mayoría de estas cuentas son adversas a movimientos en cajeros automáticos, ATM, debido a la existencia del impuesto a las transacciones financieras para las cuentas en dólares. La muestra es de 60 cuentas de junio del 2019 y les adelantaba que era cooperativas. Ahora los nombres no los puedo dar, puedo tener problemas legales, ¿no? 60 cuentas de clientes individuales, ¿no? Personas naturales, siendo las variables a modelar tar/deb, que va a ser tiene o no tiene tarjeta de débito, ¿no? 1 si tiene y 0 si no tiene. Después la variable saldo, que significa saldo en la cuenta en miles de dólares estadounidenses, ¿no? Después tengo trans ATM, es el número de operaciones en cajero automático en el mes. Y recibe /is si recibe o no intereses sobre su cuenta, ¿no? Resulta que las cuentas en dólares ya no son atractivas para el sistema financiero, ¿no? Por el impuesto a las transacciones, y muchas de estas cuentas te dan un interés prácticamente nulo, ¿no? Su interés es cerca del 0%, ¿no? Entonces, eso me va a decir, si recibe intereses va a tener 1, si no va a ser 0. Por otro lado, tengo NO servicios, significa el número de otros servicios bancarios utilizados en la entidad. Ciudad es la ciudad donde se abrió la cuenta, en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba o El Alto, ¿no? Estamos haciendo un estudio para las 4 capitales del departamento. Ahora, realiza los siguientes modelos. Tengo que hacer el modelo de probabilidad lineal, solamente para efectos de comparación, el modelo Logit y el modelo Probit. Y hay que interpretar los estimadores, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En la anterior clase habíamos señalado de que nosotros podemos trabajar directamente con la base cargada en Stata, lo puedo cargar manualmente o puedo importar. Y para eso vamos a ver los datos, ¿no? Entonces voy a cambiar un ratito las ventanitas. No es muy versátil esto. Ya un ratito voy a dejar de compartir. Está grabando, eso está bueno. Y voy a compartir de nuevo. Y lo que voy a hacer es, voy a abrir el Stata. Háganlo, por favor. Estoy abriendo el Stata. Les decía que tiene un entorno gráfico. A la izquierda me muestra el historial de comandos. Abajo, los comandos. Puedo notar los comandos uno por uno, y aquí en el medio me van a mostrar los resultados. A la derecha, en la parte superior, las variables, y en la parte inferior derecha, el formato de las variables. Les había explicado, la carpetita es para llamar archivos, el disquete para guardar, para imprimir, y aquí tengo la hojita con lápiz que es para trabajar en formato DO, en el que vamos a trabajar en semiprogramación, los cuadraditos para editar los datos y los cuadraditos con lupa para simplemente verlos, ¿ya? Eso es
Y aquí tengo un manejador de variables. Lo que vamos a hacer es hacer todo de forma sintética. Les he pasado ya un archivo do que tiene una semiprogramación y lo que voy a decir es quiero ver los archivos en do. Hagan 2 clics ahí en el cuadradito con lápiz, el blanco donde dice do file editor y después llamamos en la carpetita, llamamos al archivo. Esos archivos que les he mandado, guárdense en una carpeta para hacer ejercicios, en su carpeta análisis de riesgos, prácticas o ejercicios, como ustedes quieran llamar. Ya el direccionamiento de la carpeta tiene que quedar claro para que ustedes, incluso en la programación, pongan, ábrame el archivo, ejecúteme estos comandos. Y yo voy a abrir el archivo do tardep, ¿no? Entonces, ustedes también háganlo, por favor, abran el archivo do tardep y en el archivo do tardep tienen ya los comandos, les voy a explicar uno por uno y aquí me está señalando de que yo primero limpie la base, clear, después que a la base le aumente hasta un número de 800 variables, que le aumente la memoria, setmen hasta 300 megas, la base inicial es liviana, pero tengo que aumentar para trabajar, ¿no? Con cargas grandes de datos. Después tengo set more off, que me dice bórreme todas las operaciones que he realizado o las que estuvieran pendientes. Después, cuando pongo use, es una llamada a abrir el archivo, ¿no? Un tipo de archivo. Pero no siempre van a tener los datos ya cargados en Stata, ¿no? Entonces, puede ser que su base también esté en Excel. Para ese caso, vamos a usar el comando import, ¿no? Import según formato, import SAS, import Excel, y en la anterior clase, cuando abran un do, se va a abrir como un XT, ya lo habíamos puesto, ¿qué ha pasado? Entonces, no, estoy abriendo el mismo, ¿ya? Entonces, puedo poner la misma orden del ejercicio que estábamos realizando la clase anterior, y lo que voy a poner es agregarle esto a mi do, ¿de acuerdo? A mi do file. Aquí abajo le voy a poner que estoy haciendo esto, es detalle, digamos, del software para modelar, pero puede suceder que yo no tenga los datos cargados en Stata. ¿De dónde voy a cargar? Generalmente de una base Excel, CSV, SAS, la que tengan Excel o más convencional. ¿Qué voy a hacer? Cuando le digo importar, import Excel, comillas siempre, le estoy dando el direccionamiento y mi archivo está guardado en mis documentos general, planes globales, análisis estadístico, modelo Logit, y ahí ustedes tienen que poner el direccionamiento de donde esté, ¿no? Y el archivo se llama en Excel, o sea, tiene que ser el nombre del archivo en Excel, se llama tardep barrita, ¿no? Si recuerdan, se llama tardep y una barrita más tiene, ¿no? Ese nombre tiene en Excel, les voy a mostrar, les estoy compartiendo pantalla. Aquí está tardep barrita, ¿no? Eso para diferenciar como ejercicio. Y así el formato es .xls y cierran comillas, ¿no? Y además le van a poner una comita para decir en la primera fila hay los títulos, ¿no? Field rows es lo que ponemos para decirle que trabaje. Con cualquiera de las dos órdenes que están con azulito y rojo, ustedes pueden trabajar, ¿ya? Entonces, lo que han visto es, yo me he copiado un comando de un do que ya tengo. O sea, este do que tienen, lo van a poder modificar en sus variables y hacer otro modelo. Esa es la conveniencia de trabajar de forma sintética con un lenguaje de programación o programando. ¿De acuerdo? Eso es la forma de, si quieren, de ahorrar tiempo que he encontrado para tratar, porque ya no tenemos eso, ¿no? Tiempo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ustedes pueden importar o pueden llamar a la base ya cargada en Stata, ¿ya? Para efectos de tiempo, yo voy a sombrear la fila 5. Voy a subir una filita para que coincidamos después en número de filas. En la fila 5 voy a sombrear y voy a decir ejecutar. Les decía en la anterior clase, hay una hojita con una flechita azul, entonces le pongo ejecutar. Y si me fijo, en Stata está ejecutando, ¿no? Ya abierto,
Les decía, a la derecha están las variables, ¿no? Ha cargado la variable saldo, transacciones en ATM, o sea, número de operaciones con tarjeta de débito, bueno, en cajeros, ¿no? Después, número de otros servicios que tiene de la entidad financiera. Si tiene o no tarjeta de débito es la variable dependiente, ¿no? Tiene valores de 0 y 1. Pero en términos estimados, como habíamos visto, le vamos a calcular una función de densidad y esta función de densidad en la distribución de sus residuos va a ser una función logística. Ya, para el modelo Logit y va a ser una distribución normal para el ProBit. Y tengo la variable, si recibe o no intereses, tengo la variable ciudad. Todas las variables están cargadas. Cuando yo voy, hago clic en una variable, me muestra en qué tipo de formato está, cuántas observaciones tiene, su tamaño, todo, ¿ya? Van a ir hurgueteando y jugando con eso para que tenga más precisión con el software. Ahora vayamos a ver lo que nos pide el ejercicio de su práctica. Me dice, en la primera orden, en el inciso A, me dice realizar un modelo de probabilidad lineal, un modelo Logit y un modelo ProBit. Interprete los estimadores. Entonces, yo voy a hacer estos, ¿no? Voy a calcular un modelo Logit y un modelo ProBit y además un modelo de probabilidad lineal, o sea, un modelo lineal como los que hemos aprendido en la primera parte del tema y también días atrás, ¿no? Ahora, se pone asterisco y lo que está con verde no se va a ejecutar, ¿ya? Por si acaso. Si le ponen un asterisco adelante, entonces no se va a ejecutar, simplemente es para ponerle títulos. Lo primero que voy a hacer, igual que la anterior vez, voy a ver las variables, ¿no? O sea, cómo están las variables, digo, browse, tab, der, saldo, trans, ATM y recibe. Esas variables voy a modelar y me está mostrando, ¿no? Entonces les decía que tener tarjeta de débito tiene valores de 0 y 1. 1 cuando sí tiene, 0 cuando no tiene, ¿ya? Después voy a ver el saldo, está en miles de dólares, hay $175,000, no son comerciantes sobre todo, comerciantes del alto sobre todo les cuento, estos tienen cuentas en dólares para traer mercadería, muchas veces desde Tambo Quemado, muchas veces viajan incluso hasta el puerto de Arica, Iquique, ¿no? Entonces, en una investigación más profunda, vamos a ver que estos sí necesitan cuentas en dólares. Ahora, las cuentas en dólares no son tan atractivas a primera vista, pero hay mucha gente que necesita estas cuentas para hacer transacciones financieras con el exterior o también para hacer comercio, ¿no? Para traer artefactos o productos de afuera. Muy bien, para importar. Aquí tengo las transacciones en ATM, ¿no? 13 transacciones de este cliente que no tiene tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque tiene otros servicios, ¿no? Y además, aquí veo, cuando tiene tarjeta de débito, su cuenta recibe intereses. Entonces, esta cuenta no la está usando, en este caso, cuando estoy estudiando los datos, probablemente no la esté usando para mover mucho, ¿no? Para comercio, más la está usando para ahorrar, ¿no? Para poner como una forma de resguardar su platita, lo ha cambiado a dólares y lo está poniendo. No hace transacciones, no necesita tarjeta de débito porque le van a fajar, le van a cobrar el ITF. Ya eso es lo que estoy presumiendo según estos datos. Muy bien, eso es simplemente un análisis descriptivo de los datos. Después de eso me dice, estas salidas se las pueden guardar, ¿no? Ustedes. Me dice que quiero tabular la variable dependiente que es tarjeta de débito. Sombreo la misma en la fila 9 y le pongo ejecutar. Y al poner ejecutar veo que la tabla de frecuencias de las tarjetas de débito. Resulta que ha habido 34 personas que no tienen tarjeta de débito de las 60 analizadas, ¿no? En esta encuesta que se ha realizado. ¿No? Esto representa casi el 57%. También es un dato a apuntar, lo congelo esto, lo copio al Python y después empiezo a describir en mi informe. Muy bien. Sigamos con nuestro archivo. Después me dice haga un modelo Logit, un modelo ProBit y un modelo de probabilidad lineal. Entonces voy a cumplir. Aquí tienen los títulos por suerte. Uno es el modelo de probabilidad lineal.
2 es el modelo Logit y 3 es el modelo Provida. Está con números incluso en este archivo. Y voy a ejecutar primero el modelo de probabilidad lineal. Voy a hacerlo correr. Y listo, veo los resultados. Lo que yo puedo hacer es guardarme estos resultados. Ustedes ya saben leer una regresión lineal, ¿no? ¿Qué veo en la regresión lineal? Veo el signo de los coeficientes, veo si son estadísticamente significativos, donde está p-value, p-prop, sig, lo que se llama en el software. ¿Ya? Después veo el coeficiente de determinación. Este es muy bajo, ¿no? Este es en realidad es el R cuadrado de McFadden, ¿no? Entonces, no uso ese, voy a usar otro estadístico para ver bondad de ajuste en este modelo. ¿No? ¿Qué puedo hacer? Les decía, solamente ustedes pueden hacer como quieran, pueden copiar, se pueden copiar así, van a ver que se copia de manera desconfigurada y empezar a interpretar, ¿no? Solamente voy a hacer esto una vez porque es lo que ustedes tienen que hacer. No sé, van a tener las mismas salidas y además van a tener video. Lo único que tienen que hacer es analizar el video, recordar la clase y empezar a interpretar, ¿ya? No les voy a mandar formato porque, no, pues ese es un modelo, nada más, ¿ya? O sea, no es tan complejo como el informe de simulación. El único problema que van a tener tal vez es en el manejo del software, pero para eso les he mandado un programa ya, para ejecutar, ¿no? un programa, si quieren, un archivo DOM. Ya, entonces pueden copiar así, se copia de manera desconfigurada, o pueden guardárselo, esto, ¿no? Pueden guardárselo como imagen, pueden usar Paint, o sea, Adobe Illustrator, lo que ustedes quieran. Ya, entonces lo que me interesa es que ustedes guarden estas salidas del comando, desde donde dice rec, y me empiecen a describir, ¿no? Lo copio y digo. En mi informe, está leer, ya. En mi informe voy a describir. Aquí donde se ve, donde dice COEF, ahí están los estimadores. Donde dice P mayor a T, es el P-value, es el SIG, es el significancia. Lo primero que veo en el modelo es ver, ¿no? Los estimadores, ¿no? En el caso del modelo del lineal de probabilidad, puedo interpretar directamente. El problema es que los resultados no van a ser, pueden salirse del rango entre 0 y 1, ¿no? Los resultados de esta P estimada, si quieren. Recuerden que estoy estimando P, una probabilidad, ¿no? Y en teoría la probabilidad debe estar entre 0 y 1. ¿Cómo voy a interpretar, por ejemplo, este coeficiente asociado a transacciones en ATM? Hay una relación inversa entre la probabilidad de tener tarjeta de débito y realizar las transacciones en ATM, ¿no? Entonces, eso, es decir, si ya realizo transacciones para otras cuentas, entonces probablemente no voy a pedir tarjeta de débito, sobre todo para esta cuenta en dólares, ¿no? También hay una relación inversa entre la probabilidad de tener tarjeta de débito y recibir intereses, ¿no? Si me está dando buen interés esta cuenta, entonces no la voy a mover. En vez de tener movimientos, lo que voy a hacer es mantener, ¿no? Estoy usando esta cuenta, este dinero como depósito de valor, ¿no? Y probablemente lo que pasa es que la mayoría de las personas, cuando tienen intereses en cuentas en dólares, no mueven mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque les van a cobrar el ITF y además tienen una cuenta grande en dólares porque tienen perspectivas de que se va a mover el tipo de cambio en algún momento, se va a devaluar, ¿no? Entonces, preferible tener la platita en ahí, ¿ya? Eso. Entonces, esto yo tengo que ver desde todo punto de vista, o sea, desde el punto de vista de los clientes y también desde el punto de vista de las entidades financieras, ¿no? Donde van a trabajar ustedes, en algunos casos o en muchos casos. Tengo la estimación, la guardo, ¿no? Después de eso, de la estimación, lo que yo debo hacer es, me voy de nuevo a mi archivo do, voy a guardar la estimación. Puedo guardar la estimación con el comando predict, ¿no? Entonces, además, puedo contar cuántos en estos estimados que tienen que ser entre 0 y 1, cuántos tienen una baja probabilidad. Es decir, voy a ver si el modelo
me va a dar una alta probabilidad de tener tarjeta de débito o baja probabilidad. ¿No? En estos modelos Logit esperaría que la probabilidad sea mayor a 0,5, ¿no? Pero debo entender el modelo. Aquí no es un modelo de dar crédito, o sea, de probabilidad de dar crédito o probabilidad de aprobar crédito. Este es un modelo de probabilidad de tener tarjeta de débito. Estoy yendo por el otro lado, ¿no? O sea, por el lado pasivo, si quiere. Ya, entonces, voy a ejecutar el comando. Cuando pongo predict, le digo, guárdeme la estimación del modelo de probabilidad lineal, ¿no? Predict MPL ajustado, ¿no? Eso le estoy diciendo. Después, cuénteme cuántos son menores a 0,5. Entonces, voy a ir ejecutado los dos comandos. Tengo las salidas en Stata. Aquí está, ¿no? Entonces, he hecho el conteo. 38 de los 60, se estima para 38 de los 60 tener una probabilidad menor a 0,5, es decir, la probabilidad de tener tarjeta de débito es baja según el modelo de probabilidad lineal. Eso me está diciendo. Después, también quiero contar si es que hay valores estimados mayores a 1, ¿no? Les voy a mostrar que sí hay, ¿no? Entonces, eso también voy a contar y le voy a decir, hágame un sumario de tarjetas del modelo, ¿no? Entonces, voy a ejecutar, ¿no? Hasta la fila 16. Entonces, si ustedes ven, la primera, en el primer comando me dice, he contado cuántas en las estimaciones mayor a 1 y 0, ¿no? Pero hay ciertos sesgos, más bien no hay valores mayores a 1, sí puede haber, este es un modelo lineal, no estoy acotando, y me dice, hágame un sumario del modelo ajustado, ¿no? Entonces, comparado con la variable observada, dependiente estar barra dep, y si quieren tar barra dep sombrerito o estimado es MPL AJ, ¿no? Entonces, tengo la media, la desviación varía, el mínimo en el ajustado es 0,12, casi 13%, 12.7%, y el máximo es 0,76, ¿no? Entonces, tampoco está mal, pero tiene esos problemas el modelo lineal de probabilidad. Sigo con el modelo lineal de probabilidad. Es un modelo lineal, que se estima por mínimos cuadrados. ¿Qué pasa? Como me señala la teoría o la forma de modelar, que si yo modelo esto como si fuera una función logística, ¿no? Entonces, hago eso. Y además le voy a decir, quiero que me ajuste los intervalos de confianza al 90% nada más. Y le doy la orden. Me voy a la fila 19 y le voy a decir que me haga un modelo Logit. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar modelo Logit. He ejecutado el modelo Logit. Aquí está el modelo Logit. De nuevo, lo voy a congelar y lo voy a guardar. Interpréteme los coeficientes. Dice, no, entonces... ustedes van a interpretar solo los signos, ¿no? Los coeficientes de manera directa no se pueden interpretar, van a poner que sí se puede hacer es sacar efectos marginales y razón de ratios o los otros ratios. ¿Ya? Entonces hay que congelar, hay que señalar. ¿Qué más se puede interpretar? Signos y significancia estadística, ¿no? Como están trabajando al 90% del nivel de confianza, va a haber significancia entonces hasta 0.1, ¿no? Entonces, saldo tiene significancia estadística en el modelo Logit. Es lo primero que he hecho. Aquí dice Logit, ¿no? Vean, eso es lo que he hecho, al 90% de confianza. Puedo trabajar con un SIC de 10% y tengo que al 10% sí es estadísticamente significativo. En otras palabras, el coeficiente del saldo es diferente de 0. ¿No? Lo mismo para transacciones ATM. En aquí veo su p-value, su SIC o su prop, es 0,2, no es estadísticamente significativo, eso debo anotar, ya voy a anotar eso. Entonces, no es estadísticamente significativo porque su prop es mayor a 0.10. Después, en la variable recip, si recibe o no intereses, tengo una significancia estadística incluso al 5%, ¿no? Entonces, eso voy a anotar, ¿ya? ¿Cómo se va a interpretar? No se interpreta de manera directa, tengo que sacar efectos marginales en los modelos Logit y en los Probit. Y además tengo que sacar de ratios, ¿no? Pero sí interpreto los signos, interpreto su significancia estadística en primera instancia, ¿ya? Listo, ahí está en el modelo Logit. Después en el modelo Logit tengo saldo,
¿no? O sea, si se acuerdan ustedes en su práctica, dice interprete al 5 y al 10%, ¿no? En el primer comando que hemos corrido, al 10% hemos corrido. Al 5% es por default, por defecto, o sea, sin poner ningún tipo de level. Así es que en la fila 20 van a tener al 5% de significancia por defecto. Entonces, lo que hago es ejecutar. Ha hecho otra regresión. Ya estoy en la pregunta 2, si quieren, y al 5% de significancia, ¿no? Entonces, no cambian, solamente los intervalos son los que están cambiando. Notarán ustedes, si quieren pueden decir que al 5% de significancia, saldo no es estadísticamente significativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque su prop es 0.07, debería ser menor o igual a 0.05, ¿ya? Eso es algo importante de entender en términos estadísticos. ¿Qué más me dice la práctica o el examen? Hay los efectos marginales respecto a la media, ¿no? De las covariables y efectos marginales en el punto, hay que interpretar. Entonces, les decía que en las diapositivas veamos ayer de que los efectos marginales van a depender del punto de probabilidad, o sea, no son constantes. Esa es la diferencia con un modelo lineal, ¿no? La diferencia estadística, si se quiere. ¿Qué voy a hacer? Voy a hallar, le voy a decir que me halle en la media, ¿no? En la media de efectos marginales y de las covariables y también en el punto. En el punto es por defecto y en la media le voy a dar una orden específica, ¿no? Entonces, después de estimar, ya puedo sacar los otros ratios, ¿ya? Entonces, el comando OR, cuando pongo coma OR, le estoy diciendo que saque los otros ratios, ¿no? Entonces, eso primero puedo sacar, o también puedo sacar los efectos marginales, ¿ya? Los efectos marginales, está con verdecito en la línea 24, necesitan calcularse, pero guardando la estimación todavía. Entonces, voy a hacer eso, ¿no? Primero sacaré los otros ratios porque no necesito guardar la estimación. Y ahí voy a sacar otros ratios robustos incluso, es decir, voy a corregir los errores estándar de los estimadores, ¿no? He sacado los otros ratios. Ya aquí he puesto el comando log tarjeta de débito y sacar los subratios, ¿no? ¿Cómo se interpretan estos subratios? Estos subratios son las ventajas, ¿no? Las ventajas de la probabilidad con no probabilidad. Si se acuerdan sus diapositivas, necesitan tenerlas, imprimirlas, guardarlas o tenerlas en digital y leerlas, ¿ya? Tiene ejemplitos incluso. Entonces, por ejemplo, el odds ratio para el saldo es un odds ratio interesante. Me dice que a medida que se vaya aumentando una unidad en el saldo, o sea, $1,000, ¿no? Porque las unidades de medida están en miles de dólares. A medida que vaya aumentando $1,000 en el saldo, entonces la probabilidad de tener tarjeta de débito tendría que aumentar respecto a la probabilidad de no tener tarjeta de débito, ¿no? Eso tendría. En cuanto, en este caso, va a aumentar cerca de 1%, ¿no? En este caso, si multiplico por 100 puntos básicos, ya entonces eso es importante de entender y al final también puedo entender de una relación, no hay una relación de si esto yo divido 1 sobre esto, voy a tener, o saco la inversa de estos, voy a tener una relación 2:1, 3:1, ¿no? Pero simplemente interpreten como está en la diapositiva, para eso la tienen, voy a abrirla de nuevo, que me muestra un odds ratio. Después termino con un efecto marginal y la cortamos. Ya me están llamando ahorita para hacer una presentación. Mañana vamos a empezar con las reposiciones de clase. Hoy ya les voy a enviar la presentación para hacer un perfil de investigación, hacer la monografía. Recuérdenme eso y me voy a ir a análisis de riesgos financieros. Tengo presentaciones. Tengo en la presentación 3 modelación y simulación.
¿Qué me muestra un odds ratio? Un odds ratio me muestra la razón, una razón de probabilidades, la probabilidad de éxito respecto a la probabilidad de fracaso, no en términos estadísticos, pero ya en términos de modelación tengo que saber interpretar. O le saco la inversa de los estimadores, que es lo más empírico, eso no es una regla, por eso no está en la presentación, o interpreto como en la presentación, que me dice que los datos simplemente son razones de probabilidades, ¿no? Tanto hemos avanzado increíble. Ya, aquí tengo efectos marginales. El efecto marginal es derivada, ya para que odds ratio es una razón. Me voy al odds ratio, no razón de probabilidades. ¿Qué me muestran? Si ustedes logran ver, tengo P sobre Q, ¿no? P sobre 1 menos P, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, simplemente va a ser E elevado a la estimación, ¿no? Y en el caso más cercano, cuando tenga variables de 1 y 0, voy a tener E al estimador BJ. Ya entonces, los odds ratio me muestran eso. Eso es lo que me está calculando el software. Ya, en el caso de que tenga variable cuantitativa, entonces el odds ratio voy a calcularlo como E a la B menos 1. Eso es lo que está calculando. ¿Cómo voy a interpretar este odds ratio para variable cuantitativa y variable binaria? En el caso de una variable cuantitativa como saldo, lo que está haciendo el software es encontrar un valor de esa razón de probabilidades que me diga cuánto aumenta o disminuye la ventaja de la probabilidad de éxito respecto a la probabilidad de fracaso. En este caso, la probabilidad, en nuestro ejemplo, de tener tarjeta de débito entre la probabilidad de no tener tarjeta de débito. Entonces, esto ya ha calculado el software, que es igual a E sobre el estimador menos 1, si yo hago manualmente, ¿no? Si yo veo, para saldo, por ejemplo, ya está calculado. Asumamos que es estadísticamente significativa, 10%, ¿y qué diría yo? ¿No? Entonces, voy a tener que, en este caso, la probabilidad de tener tarjeta de débito respecto a la probabilidad de no tener, o sea, la ventaja de tener tarjeta de débito respecto a no tener, en este caso, se va a incrementar por cada $1,000 adicionales en el saldo de la cuenta. No se va a incrementar en 101 puntos básicos o cerca al 1%, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo. Ya, entonces, aquí diríamos, tenemos que multiplicar por 100, el software ya está multiplicando por 100, ya tengo que ver, en los casos donde tenga variable, en los casos donde tenga variable binaria, variable dicotómica, recibe o no recibe, en esos casos sí debo multiplicar. Es decir, por ejemplo, este odds ratio para recibe me está diciendo que la ventaja de la probabilidad de tener tarjeta de débito sobre la probabilidad de no tener tarjeta de débito se incrementa en 25, no 0,25 o 25%, o sea, en la probabilidad, por cada, cuando, en este caso, cuando se recibe intereses en esta cuenta en dólares. Eso me está diciendo este signo. Ya, eso es lo que me está diciendo. Ya, entonces, ustedes si revisan la diapositiva es muy fácil. Pueden calcular incluso de manera manual y teniendo el resultado me dice, por ejemplo, en el caso de la variable dicotómica, entonces ya me está dando, ¿no? Una relación. Entonces, eso es muy importante entenderlo y en este caso es la interpretación para los odds ratio, ¿ya? Después de, ¿qué más? Después tengo que calcular los efectos marginales, ¿no? Eso me pide tanto para el logit como para el probit. En el caso del modelo logit, voy a regresar a mi archivo do, tengo que guardar la estimación logit, ¿no? Entonces, lo que hago es poner el comando, ya he ejecutado hasta los odds ratio, en la fila 26 voy a ejecutar el comando margins, o sea, efectos marginales de la derivada de y respecto a la derivada de x, ¿no?
las X van a ser las que están entre paréntesis, saldo de el saldo, las transacciones en ATM y si recibe, no recibe, ¿no? Entonces, yo hago eso, ejecuto primero y voy a ejecutar. Voy a reducir esto ya para que se vea la ejecución más chiquito, lo voy a hacer. Ya, aquí está mi archivo DO y aquí se está ejecutando. Entonces le puedo ejecutar de nuevo, ahí está ejecutando, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa? Ver el prop de este efecto marginal de saldo es estadísticamente significativo y el prop o el nivel de significancia también es estadísticamente significativo, ¿no? Para el caso de saldo y también para si recibe o no intereses. Recuerden que esta última variable es una variable dicotómica. Muy bien, ya tengo eso, tengo los signos, en este caso los signos son los esperados. Además de eso, hay significancia para estas dos variables. En el caso de transacciones ATM no hay significancia estadística ni al 10%, entonces ya descarto, ni voy a interpretar. Pero ¿cómo voy a interpretar saldo? El efecto marginal. El efecto marginal en este caso es una derivada, ¿no? Y es en el punto, ¿no? El primer comando para la fila 26 solamente estoy haciendo en el punto, como en la diapositiva. Si yo me voy a la diapositiva y a los ejemplos, tenía efectos marginales, ¿no? Efectos marginales. ¿Qué me calcula un efecto marginal? Aquí está en la diapositiva 49, la derivada de P respecto a la derivada de X, eso le he dicho al software que haga, y no es más que el BJ por P por Q, ¿no? O sea, lo que ya ha estimado el modelo Logit, ¿no? Eso es lo que está haciendo el software. Pero esto es en el punto, a ver, para que me entiendan, en el ejemplo de las diapositivas tenía entonces, cuando la probabilidad de default es 60%, o sea, puede ser, en este caso, los valores iban desde 0,10 hasta 0,7, ¿no? Cualquiera de esos puntos podría ser, entonces, si aumenta la edad en el ejemplo, la probabilidad de default iba, ¿no? Se reducía, ¿no? En 1,68 o 0,01 puntos porcentuales. No es, eso es lo que me salía con un efecto marginal. Pero esto en este caso va a ir cambiando, este efecto marginal no es constante, ¿no? Ese es el problema. Y aquí, ¿cómo puedo interpretar lo que me sale para saldo? Si ustedes ven, aquí hay DDY, DDX, ¿no? O sea, me está diciendo que está derivando. Entonces, en un punto, la probabilidad de tener tarjeta de débito se va a incrementar en 0,02 puntos porcentuales, 2,74 puntos porcentuales, a medida que yo aumente $1,000 en el saldo, ¿no? Por cada $1,000 adicional en el saldo. Pero esto va a ser algo cambiante. Y en el caso de si recibe no intereses, entonces en un punto, porque si recibe intereses, la persona o las personas que tienen estas cuentas, la probabilidad de tener la cuenta se va a incrementar o se va a reducir en 0,30, ¿no? 0,30 puntos porcentuales. Esa es la forma de interpretar. Estoy redondeando nada más, ¿ya? Así interpretaría los efectos marginales en el punto. Pero, respecto a la media, le voy a dar esta orden, ¿no? Hágame efectos marginales en la fila 27, margins, deríveme DDY, DDX. He puesto un asterisco para decir, repítame las variables que están en el paréntesis de la fila anterior y hágame respecto a las medias, ¿no? Es decir, respecto a las medias de estas variables. Ya, entonces, y también de la variable dependiente, ¿ya? Y voy a hacer correr esto, ¿no? Efectos marginales en las medias, ¿no? Con las medias de las variables independientes y con la media de la variable dependiente, o sea, la probabilidad promedio. Entonces, aquí tengo un efecto marginal que ha crecido un poquito. Hay significancia todavía al 10% para saldo y si se reciben no intereses, ¿no? Entonces, la probabilidad en un punto determinado
¿no? De tener tarjeta de débito, se va a incrementar por $1,000 adicionales en el saldo en 0.03 puntos porcentuales. Eso es lo que me está diciendo. Recuerden que es un efecto marginal, ¿no? Ahora, la probabilidad de tener tarjeta de débito en un punto se va a incrementar en 0.33 o se va a reducir en 0.33 puntos marginales, tomando en cuenta la media, ¿no? La media, en este caso es, sí recibe intereses nada más, ¿no? La media de 1 va a ser 1, la media de 0 va a ser 1, ¿no? Eso. Y en el caso del saldo era tomando en cuenta la media, ¿no? Si quieren, la media o el punto medio de los saldos, ¿no? Tomando en cuenta el promedio de los saldos. Eso me está diciendo, y finalmente, para terminar un modelo, por lo menos el modelo Logit, decíamos que el R cuadrado que me mostraba el modelo, más arriba aquí, cuando yo le decía, estímeme el Logit, Logit Regression, aquí está Logit Regression, el R cuadrado, la R cuadrado de McFadden o pseudo R, es bajita y no tiene una interpretación adecuada, ¿no? Por los efectos marginales cambiantes. ¿Qué voy a hacer entonces? Dependiendo del lugar de la probabilidad, los efectos marginales son cambiantes, voy a calcular un estadístico de bondad de ajuste que se llama prueba de bondad de ajuste de Pearson y Hosmer-Lemeshoff, ¿no? Este es una interesante prueba de bondad de ajuste que corrige esa pseudo R de McFadden y toma en cuenta los valores, ¿no? Hace la evaluación a través de medias de la variable dependiente y medias de la variable independiente. Para esto, solamente una vez guardados los resultados, me voy a la fila 29, le pongo MFX. He guardado los resultados de los efectos marginales con las medias. Aquí voy a ver los dos puntos. Aquí esto le voy a reducir. Voy a poner MFX de nuevo. Me dice ya está guardado, ¿no? O sea, aquí está MFX, ha guardado los marginal effect del modelo Logit, ¿no? Esto es lo que ha guardado. Este es, si quieren, el estimado, la probabilidad de tener tarjeta de débito es baja en el modelo Logit, 0.42, ¿no? Con estos efectos marginales que ya hemos leído. Después de eso, quiero ver mi do. Después voy a tener la prueba de bondad de ajuste. Sé que este cuadrado, el que les he mostrado, la de McFadden, no me sirve, es muy bajito. Quiero ver la bondad de ajuste por el estadístico de Pearson y Hosmer-Lemeshoff, ¿no? Entonces, le pongo StatGov y me va a calcular el estadístico, ¿no? Me dice que aquí en ese estadístico se corre una probabilidad, bueno, una hipótesis, ¿no? La hipótesis es de que la variabilidad de las variables independientes están explicando la variabilidad en la probabilidad, ¿no? Esa es la hipótesis y no se rechaza esta hipótesis. Entonces, sí se está explicando la variabilidad de las variables independientes, está explicando la probabilidad de la variable dependiente, ¿no? Para eso se hace una prueba chi cuadrado y dependiendo del valor, en este caso el prop es mayor a 0.05, por eso no se rechaza esta hipótesis, ¿no? Entonces, si no se rechaza de que hay una buena bondad de ajuste, o sea, si quieren resumir, o sea, la hipótesis de que la bondad de ajuste es buena, ¿no? Entonces, no se está rechazando eso, la bondad de ajuste es buena, ¿no? Entonces, puedo concluir según el estadístico de Pearson y Hosmer-Lemeshoff, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Después de eso, otra forma de ver la bondad de ajuste en un modelo es la razón de clasificación, es decir, voy a comparar los datos observados con los estimados y voy a ver si el estimado está clasificando bien, ¿ya? Por defecto me va a decir si está clasificando bien por arriba de 0.5. Cuando le pongo en la fila 36 Stat Classification, entonces le voy a hacer correr. Se puede notar, ha corrido y me dice, aquí está la prueba de correcta clasificación, que en el 58%, 58,3% de los casos está clasificando bien probabilidades mayor a 0.5 por defecto. ¿Ya? Regreso. Si yo quisiera acotar, decir, solamente quisiera ver si me está clasificando bien el estimado, ese P estimadito respecto a los observados,
Si me está clasificando bien en el 70% o arriba de 0.7, recuerden que la probabilidad está yendo entre 0 y 1, ¿no? Entonces puede tomar valores. A mí me interesa que en los modelos Logit salga un prob o el estimado salga mayor a 0.5, ¿no? Por eso, por defecto, ve si se está clasificando el estimado respecto al observado arriba de 0.5, pero le puedo acotar y le puedo decir cut off arriba de 0.7, ¿no? Entonces, yo veo que en el 55% de los casos, la probabilidad estimada de 0.7 arriba está coincidiendo con los valores unos, ¿no? Con los valores unos de los modelos, de los datos observados, ¿no? En el 55% de los casos. Ya, entonces, esto es muy importante. Debo buscar que esta correcta clasificación sea cercana al 60 o sea mayor al 60%, ¿no? Como regla empírica. Y de esta forma yo ya tengo corrido todo el modelo Logit, ¿ya? Ahora, por una emergencia, en este momento me voy a retirar. Sin embargo, como se está grabando, déme un ratito. Vamos a ver, ya. Listo, voy a parar la grabación. Ya hemos Recording grabado stopped. todo lo que es modelos Logit, entonces, como en este caso es algo imprevisto y me atinge, le voy a poner que ustedes pueden entregar este trabajo. ¿Hasta cuándo estaba? ¿Hasta hoy día? Hoy a medianoche. Medianoche, licenciado. Le vamos a poner hasta mañana a medianoche. Ya mañana vamos a ver lo de Probit más y después empezamos con la monografía. Ya, entonces la grabación se les voy a enviar. Ya, eso para que vean de nuevo y para que interpreten en su examen, el segundo parcial. Ya, eso haremos. Entonces, ya les he enviado las bases, tienen este archivo de programación, entonces pueden jugar con eso ya en su casa. Ya, entonces les pido disculpas si nos reencontramos mañana. Voy a cambiar eso en la plataforma, no se preocupe, ¿ya? Eso. Me retiro y desde media clase les voy a responder con creces, no se preocupen. Vamos a seguir avanzando la siguiente semana, ¿ya? Porque esto no acaba. Si estoy tratando de cumplir el programa del módulo, es viernes, lo estamos cumpliendo. Viernes, sábado debería terminar el módulo, va a ser eso, pero necesito que hagan monografía. Ya, entonces también va a haber días para eso, para la monografía. Ya, entonces no solamente me voy a preocupar de cumplir mis 8 sesiones, van a ser muchas más sesiones. Bueno, me retiro, entonces voy a atender mi emergencia. ¿Ya? Nos encontramos mañana. Dicen, buen día, disculpe. ¿Sí? Tenía una consulta y una petición. ¿Será que puede alargar el plazo de entrega del trabajo, por favor? Sí, eso acabamos de quedar. Mañana a medianoche van a entregar. El No, trabajo que se entregaba hoy, ¿verdad? Ese examen o ya tienen el informe, ya lo han entregado, ese ya ha vencido el jueves, ¿no? Eso. Después, el examen tenía que entregarlo hoy hasta medianoche, lo van a entregar mañana hasta medianoche. Ya, eso. Y después ya nos vamos a preocupar de la monografía, ¿de acuerdo? Eso es lo que podemos hacer. Ah, ya, listo, muchas gracias. No hay por qué. Listo, Listo, perdón, nos encontramos. ¿hasta cuándo? Disculpe, magíster, una consultita. Uno por uno, dígame. Yo le quería preguntar si necesitamos algún archivo en Excel para el primer ejercicio en el eViews. El archivo ya lo tienen en eViews, ¿no? Se los puedo mandar en Excel también. Ya está. Ah, ya, está. perfecto. Ya. Eso. Gracias. Entonces, me despido y me disculpo. Mañana nos encontramos a la hora indicada, a las 10. Ya. Listo.